está puesto. En nombre de Pepe Alminar, el presidente del Ateneo, tengo el honor de presidir este acto, dando la enhorabuena primero a Ana Oquino, que presentará a nuestro querido colega, amigo, compañero en inefable culto en todos los aspectos de la imagen y de los viajes. Yo no sé cómo escapar. Yo creo que tiene como yo un hermano mellizo, trillizo, que está en Roma un día, otro día en Venecia, otro día en otro lado. Enhorabuena, Paco. Yo simplemente daros las gracias por vuestra asistencia. En nombre del Ateneo sabéis que siempre tenemos una actividad al menos 2 o 3 veces a la semana. Estáis siempre invitados a esta institución, siempre está interesada en conocer, en saber, no solo en ciencia, en arte y literatura, que esos son sino temas históricos, temas de arquitectura, urbanismo y historia. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Y yo rápidamente voy a dar la palabra a Ana Oquino para que presente a nuestro magnífico conferenciante, que además es una historia interesante, un hospital militar musulmán, aquí, no islámico, musulmán, que a veces se utilizan las palabras. Luego nos lo explicará nuestro querido amigo Paco. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. La persona que me conoce sabe que no me gusta leer normalmente, pero aprenderme el currículum de Paco hubiera sido imposible. Así que paso a la lectura. Tengo el gran honor de presentar al doctor Francisco Licerio Conde Mora, cuya carrera en distinguida y multifacética lo posiciona como un líder indiscutible en el ámbito académico y maya. Doctorado con sobresaliente cum laude por la Universidad CEU San Pablo de Madrid en el 2009. Francisco ha forjado un camino impresionante, marcado por un compromiso incansable con la excelencia académica y la investigación histórica. Actualmente, Francisco desempeña un rol fundamental en la educación y la ética, como profesor de Historia de Enfermería en el Centro Universitario Salud Infirmor Medical. Su entrega y fervor se extienden a su cargo como vicepresidente de la Asociación Nuestra Señora Salud Infirmor de Cádiz y Ceuta, demostrando ser esencial en la promoción del bienestar social y la cohesión comunitaria. Además, imparte conocimiento en el Instituto de Ciencia Religiosa a Distancia de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, abarcando desde la historia de la Iglesia antigua y medieval hasta la moderna y contemporánea, evidenciando su vasto conocimiento y su habilidad para conectar con estudiantes de diversas áreas. Como coordinador del Seminario de Estudios Navales Almirante Lobo CEU, parte de la Fundación Universitaria CEU San Pablo Andalucía, Francisco demuestra su liderazgo y versatilidad académica. Su obra publicada es extensa y cubre un amplio espectro temático, desde la fundación de Salud Infirmorum hasta detalladas investigaciones sobre la historia de la Iglesia y la nobleza en la acción hospitalaria. Cada publicación refleja su profunda erudición y su dedicación a la investigación histórica. Francisco también se distingue por su servicio como caballero de la Real y Benemérita Institución de Caballeros Hospitalarios de San Juan Bautista y como oficial reservista voluntario del Ejército de Tierra. Su presencia en los medios de comunicación, liderando programas en 7 Televisión y colaborando con medios de prestigio, amplía aún más su impacto. No obstante, lo que verdaderamente destaca en Francisco es su integridad personal y su lealtad como amigo. Esta cualidad, a menudo eclipsada por su logro profesional, son las que definen su verdadera grandeza. Francisco es un pilar de apoyo, honestidad y amistad genuina para aquellos afortunados de conocerlo, destacando no solo como un académico y profesional excepcional, sino como un ser humano de incomparable valor. Su capacidad para equilibrar logros profesionales con méritos personales lo convierte en una figura extraordinariamente especial y digna de admiración. Gracias, profesora Oquino. Doy la palabra al conferenciante don Francisco Licerio Conde Mora. Bien, esto va a ser al contrario que las bodas de Caná. Ha hablado, el vino bueno ha sido servido antes y ahora van a servir el vino malo. Al contrario, darte las gracias, Ana. Hace una semana estábamos delante del Papa Francisco, la Isabel Lepiane, doctora Isabel Lepiane, doctora Ana Oquino, y aunque siempre me era muy académico, allí pude disfrutar de 2 personas, 2 amigas de una calidad humana, está siendo grabado esto, ¿verdad? De una calidad humana incomparable. Y disfruté. Raras veces, si se me saca de un libro,
me cuesta disfrutar, pero disfruté de una forma, ya lo digo, una persona en sus conversaciones, sus buenos ratos, lo cual agradezco muchísimo. Y esta presentación más que nada. Agradecerles a todos los que están aquí presentes. Muchos hemos estado en Roma, hemos disfrutado en temas académicos, en Venecia, y les voy a hablar precisamente de un hospital, un valetudinarium, un nosocomium, que existió y del cual se ha perdido noticia. Nadie mejor que presentarme que la profesora, que esta amiga, que mi amiga Ana Boquino, como profesora de interculturalidad. Ella conoce precisamente, y si ustedes vieran, hoy estábamos precisamente, damos clase en Martínez Rovira, en el aula de la cuarta planta, que fue uno de los médicos de este hospital musulmán, cuando era joven. Posteriormente fue director de Salus Infirmorum cuando todavía dependía de la Universidad de Sevilla. Miren, yo les voy a ser breves, le he prometido a la profesora Ana Boquino precisamente esto. Analizaremos, vamos, una breve introducción. Fíjense, yo decía antes el presidente, el adjunto del presidente José María Esteban, al que agradezco su presidencia y que esté en este acto, a pesar de sus múltiples compromisos, que yo había puesto Hospital Militar Musulmano Islámico. Soy historiador, yo siempre me atengo al documento. Y es que es Hospital Militar Musulmán de Cádiz. Además, ¿y cuándo existió? Vamos a hacer algunas preguntas. Siempre la doctora Ana Boquino habla del pensamiento crítico, de ayudar a los alumnos a que piensen, a que ellos mismos forjen el conocimiento, profundicen en ese conocimiento utilizando ese pensamiento crítico, no dejándose llevar por corrientes. ¿Dónde estaba este hospital? ¿Qué personal tenía? ¿Cuánto duró su existencia? ¿Qué pasó con la población civil gaditana? Porque fue militarizado. Hospital Militar Musulmán de Cádiz, dependiente de la sanidad militar. Nadie mejor que el doctor, el coronel Juan Manuel García Cubillán, aquí presente, conoce la sanidad militar. Como historiador, hoy hablaba con los alumnos por la mañana, en Historia de la Enfermería, que muchas veces la realidad histórica no se corresponde con el conocimiento histórico. A veces tenemos fuentes que son parciales, con lo cual todas las versiones, todas las fuentes que podamos nos ayudan, ese conocimiento nos ayuda a aproximarnos a lo que de verdad ocurrió, a la realidad histórica. ¿Qué archivos tenemos? ¿Cómo hemos ido analizando? No les quiero dar una lata con metodología, esto ya ha habido publicaciones sobre este tema, pero decirles que hemos utilizado fondos del Archivo de la Diputación Provincial de Cádiz, del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, del Archivo del Hospital Militar Gómez Ulla, de la Universidad de Cádiz, de la UCA, de la Biblioteca Nacional de España y de la Biblioteca Provincial de Cádiz. Y fuentes de hemeroteca allí en esta biblioteca, sobre todo de Diario de Cádiz. Durante la pandemia publicamos junto a mi tocayo, el también historiador Francisco Gabriel Condemalia. Los dos somos historiadores y si se fijan, los dos tenemos las mismas siglas, Francisco Glicerio Condemora y él se llama Francisco Gabriel Condemalia. Pues cuando encontré documentación de esto, él siendo archivero de Diputación y dependiendo, como bien sabe aquí Concepción Mejía y tantos otros, este hospital dependía de la Diputación Provincial de Cádiz, allí había que ir a por esos fondos. Hay publicaciones también. No solamente fue el único hospital militar musulmán que hubo en la Guerra Civil Española, ya les digo el cuándo. Entre el año 36 y el año 40 existió. Le decía antes a don José Ramón Pérez de Aresi que era pequeño cuando este hospital, cuando este nosocomio existió. ¿Y qué hacen aquí los musulmanes? Con el máximo respeto. Una guerra es lo peor que puede ocurrir. Y hay que condenarlas, por supuesto. Sin embargo, fíjense, vamos a hablar de lo que ocurrió. Ya les digo, y desgraciadamente fue una guerra fratricida entre españoles. Un bando republicano el 18 de julio de 1917 en Melilla, el día 18 de julio. En el resto, recuerden que comienza la Guerra Civil Española. Hay una división en bando, un bando nacional o franquista apoyado por las potencias del eje, Hitler, Mussolini. Aquí hay alemanes,
republicanos, luchando con la república. Hay italianos, republicanos, luchando con la república. Y hay también alemanes, que ahora verán que alguno estuvo hospitalizado en el hospital de Mora, y también italianos del cuerpo de tropas voluntarias. Y los republicanos estaban apoyados, recibieron mucha ayuda de la URSS de Stalin. Hay libros que nos hablan de la participación de musulmanes en la guerra civil, en concreto este de Francisco Sánchez Ruano, el Inclán y la guerra civil. Fíjense, Cádiz va a caer en el bando nacional y van a empezar a llegar tropas. ¿De dónde? Del protectorado. España, hasta 1956, tiene, junto con Francia, la otra mitad, tiene el protectorado de Marruecos. Incluso hubo un salus infirmorum en Tánger, que ha sido estudiado por la profesora Concepción Marta. Fíjense cómo poco a poco van viniendo una serie de tropas musulmanas, también que están en el bando musulmán. También habrá musulmanes en el bando republicano. Y fíjense cómo va evolucionando, ahí bien, como poco a poco, hasta el 1 de abril del año 39, en que termine la guerra civil. Ahí pueden ver cómo cada bando fue apoyado por una serie de países. Ahí pueden ver el África colonial. Lo que ven en amarillo es lo que tenía España. Ven también lo que tenía Francia, Gran Bretaña, Italia, pues tenía Libia, tenía Somalia, como pueden ver, Etiopía. Pueden ver también Portugal, tenía Angola, Mozambique y otras, las Guineas. España también, recuerden, hasta el año 68, Guinea Ecuatorial, Guinea Española. Y ahí vienen esas tropas que estarán hospitalizadas en el hospital musulmán. La mayoría son del cuerpo de los regulares. Alguien me preguntaba, oye, ¿por qué los llaman regulares? No son, siempre se dice una broma ya archimañida, que es, no son ni buenos ni malos, son regulares. Miren ustedes, les cuento, cuando son tropas indígenas, al principio, que cuando están en la conquista del protectorado de Marruecos, había unas tropas que eran irregulares, indígenas, que volvían a sus pueblos, a sus aldeas. Entonces, en el año 1911, se fundan este cuerpo de tropas indígenas con una regularidad, ¿de acuerdo? Estable. Estas son las tropas que van a venir aquí. Y cuando son heridas, cuando caen enfermos, van a ser hospitalizadas. Fíjense la cantidad de hospitales musulmanes que hubo durante la Guerra Civil Española. Estamos hablando, como pueden ver ustedes, aquí en la provincia de Cádiz solo, fíjense, Cádiz, el puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera. En Sevilla, lo conoce bien nuestra directora, nuestra presidenta de Salud Infirmorum, María Abaurrea Álvarez Osorio, como enfermera, estuvo trabajando en un hospital militar musulmán. Y después, fíjense, Cáceres e incluso en Galicia. Estos hospitales musulmanes albergan, como les digo, estas tropas, la mayoría de ellos de regulares. Y fíjense, aquí por ejemplo el hospital de Cádiz, del que vamos a hablar hoy, el puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, y hay otros lugares, Sevilla, Córdoba, Ronda, Granada. Todavía, si ustedes van a Galicia, y próximamente iremos desde Salus Infirmorum, pueden incluso ver en algún balneario, como pueden ver aquí, el de Guitriz, que todavía se conserva, y se conserva ese recuerdo. Ahí pueden ver esa mezquita, que tenían hasta algunos de ellos hasta mezquita. Tenían que rezar. Incluso van a ver ustedes como tienen sala de abluciones, algunos de ellos, para purificarse. Y van a tener imanes, y van a tener, obviamente, una serie de cocineros. Recuerden que no pueden comer cerdo. Pues todo eso lo encontramos. Miren, como profesor de Historia de la Enfermería, yo estudio enfermeras en el bando republicano, enfermeras en el bando nacional, y ahí pueden ver, por ejemplo, este es el hospital musulmán, militar musulmán de Zaragoza. Hay bastante documentación en la Biblioteca Nacional que estamos utilizando. Recuerdo con un antiguo profesor mío que me decía, dice, yo pensaba que había un hospital en la Plaza de Toros, el del puerto de Santa María, el hospital militar musulmán del puerto de Santa María no estuvo en la Plaza de Toros, estuvo en el antiguo colegio de los jesuitas, en San Luis Gonzaga. Esto es documentación mía, de mi archivo particular, que voy comprando en diversos anticuarios
Esto, fíjense, también lo compré en un anticuario, es mi archivo personal. Ahí lo pueden ver, Hospital Musulmán de esta ciudad. Es las tropas que llegaban en tren, en ferrocarril, desde los diversos frentes, y ahí pueden ver cómo eran cuidados. 2 pagos de comidas a soldados y enfermeras que acompañaban a los heridos de tropas musulmanas en los trenes militares para su ingreso en el hospital militar. ¿Dónde está ese hospital militar? En el colegio de padres jesuitas. No me invento nada. Miren, hablaban mucho, me preguntan, cuando supieron de esta conferencia. Dice, oye, ¿y dónde está ese hospital musulmán? Yo le dije, es conocido, y permítanme por favor, que no es una forma despectiva, yo le voy a decir como dice el documento, y hoy en día, dependiendo de la forma que se diga, puede ser ofensivo, no es mi intención, y se llamaba el Hospital Militar Musulmán. También aparece en la documentación como Hospital Moro de Cádiz. Algunos me decían, claro, el Hospital Moro, por eso es Mora. Y entonces yo me quedo, como bien sabemos todos nosotros, de la doctora Lespiani, la profesora Boquino, doña Concepción Mejía, nosotros estamos enfrente de la Casa Palacio de Mora, que fueron los fundadores, no tiene nada que ver precisamente con el Hospital de Mora, pero mucha gente lo dice. ¿Cuál es la infraestructura sanitaria en Cádiz en ese momento? El Hospital de Mora, bien, que será incautado por la autoridad militar. El hospicio, Valcárcel. El Mora podía tener unas 300 camas, pero se aumentó con anexo el hospicio, Valcárcel. Pero también el Hospital de San Juan de Dios. El Hospital de Mujeres, ahora es el del Obispado de Cádiz y Ceuta, pero en el año 36 es un hospital. La Casa de Socorro de los Caballeros Hospitalarios, el Colegio del Campo del Sur, fue utilizado también como infraestructura sanitaria. La Cruz Roja y, ojo, buques hospital del Eje. ¿Cuáles son las potencias del Eje? Pues el Tercer Reich y en aquel momento las tropas de Mussolini. Fíjense, hay barcos hospitales que están aquí. Por ejemplo, en la Aquileia, ahí lo pueden ver. Hay estudios magníficos de la intervención de la Regia Marina. Este es el Hospital de Mora. Ahí va a estar el Hospital Militar Musulmán u Hospital Moro de Cádiz. En su principio fue conocido como Hospital de San José. Ahí lo pueden ver, fíjense como los árboles todavía no han crecido. Ahí tienen a su fundador, esto gracias a la cortesía de mi tocayo, Francisco Gabriel Condemalia. Y ahí les digo, aquí empezó la investigación. Cuando vi esto, me puse en contacto con él. Y yo, Paco, tocayo, tenemos que iniciar esta investigación. Esto es una... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Será una rata? Ha querido decir a lo mejor Hospital Mora. No, Hospital Moro. Un médico que se llama Francisco García Ceballos. Hay estudios magníficos, y los citaré nuevamente, del doctor Francisco Herrera de esta época, que en paz descanse. También les recomiendo el estudio, si quieren aproximarse a la historia de la sanidad, de Cabrera, del doctor Cabrera. Y la documentación que encontramos en la Diputación Provincial es que se incauta este hospital. Este hospital pasa a ser militar. Y los heridos en campaña a partir del 26 de octubre del año 36. La guerra civil comienza el 17-18 de julio del año 36. Y empiezan a llegar los primeros musulmanes heridos. Fíjense, ahí pueden ver hasta Chiclana, pero a partir de Chiclana, fíjense los nombres. Mojabel Ben Tuami, Alhamed Ben Mamun, Abdelkader, todos son musulmanes. A partir del 26, como pueden ver. Y las diversas salas. ¿Y cuáles son el motivo de su ingreso? Heridos en campaña. Han sido heridos y son trasladados a este hospital de la retaguardia. No solamente aquí, sino también se habilitarán, como les he dicho, el Hospital de San Juan de Dios, lo ve aquí en la plaza de San Juan de Dios, el Hospital de Misericordia, el Hospital Militar de Cádiz, hasta los años 80, actualmente rectorado, el Hospital de Mujeres, como pueden ver ahí. Incluso van a recibir las visitas de distinguidos jerarcas del protectorado, entre ellos, por ejemplo, el visir Al-Qader. Encontramos, fíjense, nos hablan las fuentes de hemeroteca que, por ejemplo, en el Hospital de San Juan de Dios había 25 soldados marroquíes, en el Carmen unos 40 moros de regulares y en el militar a 70, nos dicen las fuentes. Pero fíjense lo que encontramos también en la documentación. Dios quiera que esto nunca más vuelva a suceder. Son aliados
del bando franquista, de las potencias del bando nacional. Y encontramos incluso algún marinero, lo pueden ver en la foto, junto a las tropas de regulares, lo ven aquí, de la Kriegsmarine. Estamos hablando, Friedrich Hau, fallecido, era del torpedero, como pueden ver, del Greif, que fue, posteriormente participó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí vemos, después de su convalecencia, lo que ven detrás es el hospital de Mora, en aquel momento hospital militar musulmán. Creo que pueden ver el símbolo, una media luna, y se puede ver, es un cabo de regulares, como pueden ver. Además, yo conozco los regulares por familia porque mi tío abuelo, Glicerio Conde, él falleció precisamente en el protectorado y estaba en regulares. Entonces conozco perfectamente, ya después del protectorado empieza a disminuir el contingente indígena. Fíjense lo que nos dice la prensa gaditana, cómo venían cada vez más heridos musulmanes. Ahí lo pueden ver, en el hospital de San Juan de Dios. Y algunos, como pueden ver también, la mayoría estaban en el hospital de Mora, pero había en otros momentos en otros hospitales de la ciudad. ¿Quién trabaja en este hospital militar musulmán de Cádiz? Pues seguro que los nombres no les son desconocidos. Miguel Aramburu, los médicos, doctores como Aramburu, Enrique Alsina, Miguel Alsina, Cayetano de la Vega, Luis Tomás Domenech, Carlos Germán, en el laboratorio de inmunología Ricardo Martínez Salazar y su alumno en aquel momento Manuel Díez Crespo. En el del grupo sanguíneo se encarga Martínez Rovira y de la clínica odontológica Luis Rodríguez y el doctor Silverman. Y otros doctores que prestan son Carreras, Portela, Guija, Carmena, Girardón, Villar, y en el Hospital de San Juan de Dios los médicos Luis Solán, Enrique Díaz Martínez, Ramón Boy. Y en el Hospital de Cádiz, Luis de Bustamante, Pedro Noriega y José Agüero. Fíjense, en estos años, y nuevamente hay que citar al profesor Herrera, destacar la labor también en este hospital militar musulmán de Enrique Alsina Quesada. La familia Alsina está muy relacionada con la sanidad. La familia Alsina, Enrique Alsina Quesada, es padre de los Alsina Lainez. Y hubo, por ejemplo, una de sus hijas, él forma a las enfermeras durante la Guerra Civil, a varias enfermeras, ahí tenéis uno de sus manuales. Y una de sus hijas fue Concepción Alsina Lainez, que fue hermana mayor de Salus Infirmorum de Cádiz, que hizo una gran labor. Ahí tienen a Martínez Rovira. Ese el que tienen a la izquierda es el que ven Alsina Quesada, padre de esta hermana mayor de Salud. Pero el que tienen al lado, Martínez Rovira, fue el famoso catedrático de anatomía y técnica, creo que es profesor de algunos de ustedes. Y nosotros, fue director, y nosotros recordamos, e incluso hemos hecho, no piensen que el aprendizaje, investigando, se aprende. Investigando, creo que una de las mejores investigadoras, si no la mejor, sé que está siendo grabado, que tenemos en nuestro centro universitario, es la doctora Ana Boquino. Y además da habilidades y hace crecer a las personas, hace que nos crezcamos. Fíjense, un ejercicio docente que hicimos a nuestros alumnos, nuestro coordinador académico hizo precisamente de Martínez Rovira, de este médico que estaba en el Hospital Militar Musulmán de Cádiz. Esto lo hicimos para que aprendieran los alumnos de nuestra historia. Y en este libro, que también aquí somos varios los autores que están aquí, Isabel Epiani, Concepción Mejía, hay otros más, como pueden ver, María José Carranza, Concepción Mata, Juan Carlos Paramio, estuvimos precisamente haciendo la historia de Salud Infirmorum. Pero no nos quedemos solamente con los médicos. ¿Qué enfermeras había en este hospital musulmán de Cádiz? Conocemos los nombres de estas enfermeras que estuvieron allí asistiendo a esos musulmanes. Miren, ahí tienen ustedes María Telles Maraboto, pero muchas de ellas son monjas. Sor Irene Sánchez, Sor Sabina Rilova, no le voy a decir todas, Sor José Faramburu, pueden verlas ahí. Varias de ellas pertenecientes
a ilustres familias de Cádiz: Martín María, Teresa Martínez de Pinillo, Sor Ángeles Martel. Hemos investigado en el archivo de la UCA, por ejemplo, Martínez de Pinillo, doña María Teresa Martínez de Pinillo, era nieta de Sebastián Martínez de Pinillo, que fue alcalde de Cádiz, sobrina del alcalde de Chiclana, Sebastián Martínez de Pinillo y Biel, y mientras que por parte materna era nieta de Ramón de Sobrino Torné. Sus prácticas como enfermera las estaba realizando durante la guerra en este hospital militar musulmán de Cádiz. Ahí la pueden ver. Por favor. Doña Pilar Bernal, encontramos su expediente en el archivo de la Universidad de Cádiz también, y era ya viuda cuando trabajó en el hospital musulmán. Varias de ellas, como el caso de José Reborio Martín, de 24 años. Se conserva también en el archivo de la Universidad de Cádiz el expediente de sus prácticas en el hospital de Mora antes del inicio de la Guerra Civil. Ya conocían el ámbito hospitalario en el que iban a trabajar. O Josefa Reborio, que realizó sus prácticas enfermera en el Servicio Clínico de Cirugía del Hospital de Mora poco antes de la Guerra Civil con Enrique Alsina Quesada. Las hijas de la caridad, siempre, en muchos hospitales militares. Fíjense, estamos hablando, muchos de ustedes conocen a las hijas de la caridad y a sus fundadores, a San Vicente de Paúl y a Santa Luisa de Marillac. Recordemos esta orden que religiosa se funda en el siglo XVII en Francia, pero llega aquí en el siglo XVIII, concretamente en 1790. El doctor Francisco Herrera ya mencionó en sus escritos que en 1904, pequeño homenaje, pero es que es de bien nacido ser agradecido. Él, como don José Moreno de Mora, su fundador, escribió una carta al presidente de la Diputación Provincial de Cádiz solicitando que siempre las hijas de la caridad estuvieran a cargo de los enfermos del nosocomio gaditano. Si alguien ve, por ejemplo, las orlas de Salvo Infirmorum, verá a muchas de ellas. Miren, ahí tenemos expedientes, precisamente, que nos permiten ver estas hijas de la caridad, que allí trabajaban. Enfermeras católicas, cuidando a enfermos, a pacientes musulmanes. Bueno, esto es un lugar donde ahí es interesante este encuentro entre dos religiones. Ojo, hay veces que hay que depurar las fuentes. Hay veces que se equivocan la fuente. Y aquí parece que el cabo que hizo esto, el interventor, se equivocó. Nos dice que son enfermeros las siguientes personas. Ahí lo pueden tener, ven, enfermeros. Es falso. Estaban haciendo ciertas labores allí, pero no tenían la titulación de practicante. Con lo cual, además hemos profundizado, eran sirvientes, pero no eran practicantes. Por ejemplo, hemos analizado el caso de Eduardo Rodríguez Luis, que aparece como diciendo que era enfermero, no lo es. Y con el máximo respeto a toda profesión. Pero si no tiene el título, no lo digan. En este caso pensamos que es una equivocación. Yo soy historiador porque he estudiado historia y ejerzo. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, a una gran enfermera que también se dedicó al cuidado de los musulmanes. Enfermera y escritora, poco conocida. La Real Academia de la Historia me encargó su biografía. Estamos en una época, menos mal que hemos avanzado y gracias a grandes mujeres, en que tenía que firmar con seudónimo. No podía firmar Carmen Martel Viniegra, firmaba Marvi. Sin embargo, escribió muchísimos libros. Y aquí tienen uno de ellos, La guerra a través de las tocas. Obviamente está fuertemente ideologizada, pero bueno, ya era un comienzo. Ahí tienen su documentación y cómo trabajó en el Hospital del Carmen y también estuvo cuidando a enfermos musulmanes. Fíjense, tienen que el cuidado espiritual también es importante, y no solamente los cristianos, también los musulmanes tienen ese derecho. Pues no debemos olvidar, fíjense, a los porteros, a los mozos, pero también a los imanes que había allí. El expediente nos habla de religiosos. Incluso en el diario de Cádiz se hizo eco de la intervención del imán en la fiesta celebrada en el Hospital de Mora el 26 de noviembre de 1938, cuando hablaban precisamente de la terminación del Ramadán aquí en Cádiz, en 1938.
38. Ahí tienen los imanes, los religiosos musulmanes que estaban en el hospital militar musulmán de Cádiz. Bueno, y las comidas. Bueno, tenemos una profesora de nutrición en San Luis Primero, la doctora Mónica Suárez. Las comidas, la alimentación es muy importante. Bueno, y la alimentación en el Islam recuerden lo que dice, ¿por qué no pueden comer la prohibición de comer cerdo? ¿Por qué? El Islam comparte una restricción similar en su ley alimentaria, conocida como ley halal. Halal significa lícito, y es la palabra que usan los musulmanes para designar todo aquello permitido por la ley islámica. Según el Corán, el consumo de cerdo y sus derivados está prohibido, ya que estos animales son considerados impuros. Sepan, dice el Corán, ellos no tienen versículos, tienen suras, que Alá les ha prohibido consumir solo la carne del animal muerto por causa natural, la sangre y la carne de cerdo. Sabemos que también aparece en la documentación que se construyera una sala de abluciones. En otros hospitales militares musulmanes de España hay constancia. Sabemos que el director militar, por la documentación del Hospital Militar de Cádiz, solicitó la construcción de una sala de abluciones para escuela coránica con destino al personal indígena marroquí, a lo que la Comisión Provincial decidió en sesión de 14 de junio de 1937 autorizar al gestor visitador del Hospital de Córdoba para que viera la forma de costear dicha sala. No hemos encontrado por ahora fotografías. Este dato, junto al de presencia de imanes, vendría a apoyar nuestra tesis acerca de la existencia de don Francisco Condemaria y mía, de que durante estos años un espacio acondicionado como lugar de culto, como lo tenían en otros lugares, para musulmanes. Ahí tienen a Queipo de Llano. Saben ustedes que hay ahora un proceso contra él. Obviamente hay una serie de leyes sobre la memoria histórica. Gonzalo Queipo de Llano, encontramos en la documentación que ordenó el 8 de mayo la entrega a guerra de la totalidad del Hospital de Mora, pasando a depender de un todo a la dirección del Hospital Militar y siendo militar a cargo del Cuerpo de Intendencia y la administración de lo mismo. Hay unas tensiones. Hay unas tensiones entre la autoridad militar y la autoridad civil de la Diputación por el uso. Porque ¿qué pasa con la población civil gaditana? Se luchaba y se siguió atendiendo, obviamente con las capacidades reducidas por el uso para personal militar musulmán. La llegada de heridos de guerra al Mora durante todos esos meses alteró el normal funcionamiento del hospital. Y la Diputación, como propietaria de este establecimiento, tuvo que afrontar la situación con diversas medidas, de las que tenían que ver con esa infraestructura que resaltaba la utilización del hospicio anexo para la hospitalización de enfermos. Las camas disponibles en el Mora, que giraban en torno, como les he dicho al principio, a 300, se revelaron insuficientes ante la gran afluencia de heridos de los frentes de batalla. ¿Cuándo se cierra el hospital musulmán? La guerra civil española, que costó tantas muertes, termina el 1 de abril del año 1939. El hospital de Mora todavía seguía en manos militares. Estamos hablando fíjense, el 28 de junio, en el verano del 39. Ahí pueden ver a Serrano Suñer, Franco y Mussolini. Franco le pidieron tanto Hitler como Mussolini que entrara en la Segunda Guerra Mundial. España pasó de neutral a no beligerante. Recuerden que envió una división al frente del este a Rusia, al frente de Leningrado, la división azul, y posteriormente volvió a retirar esa división y pasó de la no beligerancia a la neutralidad, y posteriormente fue aislada por las potencias occidentales por su connivencia con las potencias del eje. Para que volviera a ser feliz, ¿qué es lo que se solicitó? Pues César Pemán y P. Martín, hermano de José María Pemán, solicitó al ministro de la Gobernación, que lo ven ahí ustedes, al lado del dictador, Serrano Suñer, el cuñadísimo, que intercediese ante Defensa Nacional, que era el teniente general, para que se devolviera otra vez al ámbito civil. Finalmente,
el hospital de Mora quedó definitivamente desocupado, pero fíjense que la guerra había terminado el 1 de abril del año 39, pues hasta el 3 de octubre del año 39, con el traslado de los últimos heridos musulmanes hospitalizados al hospital militar. Eso es lo que actualmente es el rectorado, como pueden ver, anexo a la Facultad de Medicina, lo que fue donde estuvo el Hospital Real, anexo a lo que fue el Real Colegio de Cirugía de la Armada, se efectuó después de la segunda comida, el 3 de octubre, más preciso no puedo ser, el 3 de octubre del año 39, y tras el desalojo de enfermos, la devolución no tardó en llegar, 3 días para ser exacto. Finalmente el hospital fue devuelto a la Diputación Provincial, ya les termino, el 6 de octubre del año 39 a las 12 de la mañana. El traslado del archivo al hospital militar todavía tardó, todavía hubo instalaciones, que aunque hubiera sido devuelto a la autoridad civil, todavía estaban allí los papeles castrenses. Y eso fue el 22, al año siguiente, el 22 de abril de 1940, en que ya esos locales donde estaba el archivo histórico se devolvieron. De este modo, la Diputación, la Corporación Provincial, pudo recuperar la disponibilidad de todas las dependencias, de todas las salas del hospital militar y, lo más importante, su completa soberanía. En conclusión, como hemos visto, durante la Guerra Civil Española, entre el año 36 y el año 39-40, la devolución definitiva, el hospital de Mora funcionó como hospital militar musulmán. Constatamos como muchos heridos albergados procedentes del Marruecos español, fue español hasta 1956, su parte norte, fueron atendidos en las salas de este valetudinario, de este nosocomio, respetando sus costumbres religiosas. Constatamos igualmente tensiones entre las autoridades militares franquistas que incautaron el hospital y las autoridades civiles de la Diputación Provincial, que deseaban fuera restituido y puesto a disposición de la población gaditana. En este tema he intentado ser lo más objetivo posible y espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención. Bueno, como siempre, enhorabuena, algo porque ha sido una conferencia interesantísima, ocupando sitios en... Nosotros los que trabajamos en la universidad y restauramos parte del Mora, hicimos una historia del Mora que está dentro de la capilla del Mora y encontrarán muchos datos que pueden interesar. Sí, no, pero en el espíritu del Mora hay que recordar al doctor Evaristo. Ahí no, en ese libro que fue publicado en 2013, no se habla del Hospital Militar Musulmán de Cádiz. Hay lagunas. Es que yo hice una historia desde el comienzo como arquitecto de Mora en el 1903, que se termina el hospital y Moreno de Mora paga hasta la última jerarquía del hospital, hasta que se convierte en la universidad en el año 1993-94. Bueno, como siempre agradecer a la profesora Ana Boquino, a Paco, y si hay algún turno de preguntas, estamos para vuestra disposición el conferenciante. Inicialmente, darte las gracias y enhorabuena por la magnífica conferencia que nos has dado. Yo tengo entendido que realmente la denominación de ayudante técnico sanitario aparece en los años 50, que unifica las profesiones de practicantes, matronas y enfermeras. Porque antes, sobre todo en los hospitales de la Iglesia, el personal auxiliar, que eran los hermanos enfermeros, que no quiere decir que eran religiosos, y a lo mejor esa lista que pone enfermeros se refería a ese personal auxiliar técnico que no era ni enfermera ni practicante. Porque ese término de enfermero realmente es moderno, el diplomado universitario en enfermería, pero antes eran enfermeras, matronas y practicantes, que es lo que se unifica en los años 50. Vosotros sabéis más que yo de ese tema, ¿no? Pero en estos momentos aparecerían, ahí lo que había topiqueros, había todo tipo, pero esa denominación parece un error. Es lo que hemos deducido tanto Francisco Conde como yo, porque son sirvientes. No tienen, hay expedientes de practicantes en el archivo de la UCA. Entonces no, además esto no es un hospital de la Iglesia. Has dicho lo que tú estás hablando es del siglo, y yo te conozco tus escritos,
son del siglo XVIII, del siglo XIX, enfermera mayor, enfermera, y están los estatutos de 1696 del Hospital de Mujeres, los que publicó Paco Herrera, pero aquí esto parece lo que me decía Francisco Gabriel Condemaria, dice, están haciendo una serie de funciones y seguramente ha dicho, bueno, enfermero, pero no es correcto. ¿Pero esa denominación existía? Mi pregunta. Es lo que nosotros suponemos que es un error. Y entonces la unificación en los años 50, la de ATS. Luego ya en los años 70, en la transición es cuando se llega a la figura del DUE, Diplomado Universitario en Enfermería. Y ya lo que nosotros trabajamos es precisamente con los grados, ya en el siglo XXI. Pero en aquel momento eso nos llama mucho la atención. Y además, fijaos, y hemos encontrado sus expedientes. Aquí lo tenéis. Y entonces, pero ahí la denominación, bueno, vamos a ver, estas personas, es como confundir, hoy en día, ustedes escucharán, hay veces que hay confusión auxiliar de enfermería y enfermera, con el máximo respeto, no es lo mismo. No es lo mismo y no es clasismo en absoluto, sino es simplemente que no tiene uno es un grado universitario y otro es, efectivamente. Así que todavía seguimos intentando buscar y profundizar en algunos de esta documentación y profundizando en estas enfermeras que estuvieron aquí. Por supuesto, muchas mujeres estaban haciendo una serie de funciones, ayudando, pero había algunas que eran enfermeras y otras que no lo eran. Gracias. Una pregunta se me ocurre, Paco. Una vez que termine la guerra, evidentemente Franco estaba en el protectorado y se trae fundamentalmente a los regulares y incluso cuadrillas también magrebíes que le ayudan en el salto del estrecho, ¿no? Una vez que termina la guerra, ¿se sigue teniendo hospital musulmán en España o ya no hay? Lo digo por las carencias que había en el protectorado, que sigue estando en realidad, sigue siendo español. Se van desmantelando estos hospitales militares musulmanes. Sigue habiendo musulmanes en el ejército español y sigue habiendo atención. A ver, por ejemplo, yo me acuerdo en el CEU dando clase, que después de terminar una clase precisamente sobre esos temas, se me acerca una alumna y me dice, soy la hija del general Mecián. No sé si recordáis, el general Mecián fue precisamente gobernador de La Coruña y fue uno de los generales que estaban en el bando nacional. Y que se ve cuando en el año 56 se independiza Marruecos, se ve en una situación, dice, bueno, sigo en España, me voy con el nuevo ejército de Mohamed V, efectivamente, padre de Hassan II, finalmente opta por esta solución. Y muchos generales de aquel momento de Franco le dicen que le quite la pensión del ejército español a Mecián, y se niega. Y tenía, pues obviamente, tenían algunos de estos militares, todavía existía, por ejemplo, la famosa Guardia Mora de Franco, que tenían su atención sanitaria. Pero los hospitales se van desmontando, poco a poco. Y ya el tema de la sanidad militar en el protectorado, hay muchos estudios sobre ese tema, la sanidad española, que trató también a musulmanes. Pero aquí poco a poco el de Zaragoza se desmonta lo que habéis visto en Galicia, los que había en Extremadura y los que habéis visto que estaban aquí en la provincia de Cádiz, en Jerez, en Sanlúcar, se van desmontando, porque ya las tropas van siendo repatriadas. Te quería preguntar, ante todo darte la enhorabuena porque da gusto oírte. Además de musulmanes, también entraban heridos de la contienda nacional, ¿no? Pero lo entiendo. O sea, que no era que fuera un hospital puramente musulmán. Sí, pero fijaos el encabezado. Ciertamente poco a poco, ya os he dicho la infraestructura que había. Entonces acomodaron, cuando incautó la autoridad militar el Mora, lo convirtieron en un hospital militar musulmán. Por supuesto, seguía existiendo el hospital militar que está enfrente del Falla. Entonces tenían que redistribuir las tropas. Si ya había uno que estaba lleno, pues no, había veces que algunos hospitales, algunos musulmanes, no había sitio en el hospital militar musulmán, iban a de mujeres, iba a San Juan de Dios, iba al otro, os enseñé algún expediente, y por supuesto también, pues si llegaban en un momento dado, se metían también. Aquí han visto, por ejemplo, hay convalecientes
a un marino del Tercer Reich, que en absoluto yo comulgo con nada de lo que estamos hablando de hechos históricos. Y actualmente el cuerpo de regulares, yo que he ido con frecuencia a Ceuta, también existe dentro del cuerpo de regulares que pero son musulmanes, lógicamente y las tropas indígenas, de musulmán, claro. es en abril del año 56 cuando Marruecos, en marzo del año 56 es cuando el Marruecos francés proclama su independencia, y al mes siguiente, en abril del año 56, es cuando se independiza de España. Y el ejército español en Marruecos poco a poco va abandonando sus acuartelamientos. Y entonces están los regulares de Ceuta y los regulares de Melilla, ustedes saben. Entonces, pues lógicamente, pero ya la capacidad de reclutamiento de tropas indígenas va paulatinamente disminuyendo y cada vez va aumentando más el personal europeo, aunque con esas vestimentas, con esa uniformidad tan vistosa que ustedes ven el 12 de octubre y en tantos otros desfiles. La capa blanca y el Obviamente. fez. Sí. Felicitarte, Paco, por tu magnífica exposición. Y de lo que has dicho, bueno, para mí una página inédita de la historia del Mora y de Cádiz. Lo desconocía por completo. Así que muchas gracias. Y también me quedo en tu exposición con los documentos que nos has mostrado. Me quedo con que en esa convivencia sanitaria y hospitalaria había religiosos musulmanes, imanes, cocineros moros. Yo creo que es un ejercicio de tolerancia y de aceptación de la diversidad cultural en ese marco tan complicado. Por lo cual para mí es algo que me llevo grato de escucharlo. Te lo agradezco mucho, pero es una España en la cual ha fracasado la convivencia. Ha habido un choque fratricida entre las dos Españas. Bueno, pero nunca se puede negar la atención a ninguna persona, independientemente de su religión, sexo, nacionalidad. Entonces, esta persona está herida. Recuerden lo que decía Henri Dunant, Tutti Fratelli, el fundador de la Cruz Roja. Ahora estamos celebrando aquí el 150 aniversario de la Cruz Roja, pues todo eso, independientemente de ideología, de partidos políticos. Yo como historiador lo que hago es estudiar la historia, y en este caso la historia sanitaria. Gracias. Paco, pon eso de El marino, alemán Friedel. claro, sí. Ese es tocayo mío, Hans, Claro, sí, no está bien. Haus. Friedel es el apellido y Hans el nombre. Era del A ver. aquí está. Pero te voy a poner ahí, tienes. Friedel Hans. Friedel es el apellido y Hans es el Hans Friedel. Hans Friedel. Ya os digo, de la Marina de Guerra Alemana, aquí, por ejemplo, recuerden ustedes también los hidroaviones que hubo, y aquí pueden ver precisamente, no solamente hubo eso, les he dicho del Tercer Reich, Italia, recuerden luego el Pacto de Acero, recuerden también con Japón, pero también a Portugal, aunque no perteneció a las potencias del eje, pero Portugal también era una dictadura y también apoyó a... Entonces, les digo, y esto, desgraciadamente, como cualquier guerra, es un fracaso de la convivencia pacífica entre españoles, y esto acaeció. Yo espero que les haya gustado. Muchísimo. Muy bonito. Está muy bien. Bueno, me gustaría unirme a las felicitaciones. Enhorabuena, Paco. Muchas gracias por ajustarte al tiempo prometido y también por la estupenda exposición que es tan rica de detalles que nos deja lugar a preguntas. Así que muchas gracias. Ya te pediré fuente de tu archivo privado. Muy bien. De nada. Muchas gracias, se lo agradezco. Por tenerlo. Hombre.